jugadores y público en general que me dan una oportunidad. El día de hoy hablaré de algo muy diferente, ya que mi canal se enfoca en videojuegos móviles, pero creo que es importante dejar un poco de lado eso para ver el conflicto que ha mantenido al mundo en una situación por demás tensa, y dejar algunas cosas en claro. En primera, tengo que decir que no tengo el conocimiento ni la autoridad para dar un veredicto sobre lo que está bien o lo que está mal. Esta opinión parte más de lo subjetivo, y es que estamos siendo sobreinformados con respecto a un conflicto que la población civil en su mayoría desconoce a ciencia cierta. Esto provoca que comentarios como de que Vladimir Putin sea el nuevo tal o que Trump haya tenido razón siempre abunden, creando disputas que no llevan a ningún lado. Sobre todo hay quienes dicen que una tercera guerra mundial es inminente, creando terror y miedo en muchas personas. En cualquier conflicto donde haya bajas humanas, no hay buenos ni malos, solo hermanos que derraman sangre por el bien de personas sedientas de poder. Y lo mismo pasa entre Rusia con Ucrania. Eso tampoco quiere decir que debemos tomarlo a la ligera y decir que solo porque vivimos en Latinoamérica no nos veremos afectados. Por otra parte, tampoco debemos causar pánico diciendo que un misil nuclear devastaría cualquier ciudad en cualquier momento, debido a que muchas personas pueden tomárselo literalmente. Pero entonces, ¿qué está pasando y cómo nos veríamos afectados los que vivimos en Latinoamérica y otros países neutrales? Las razones del conflicto son algo complejas y difíciles de explicar. Por ahora solo están participando Rusia, que moviliza tropas a Ucrania con un número indeterminado de bajas de ambos bandos, además de civiles. Podrán decir los números que ustedes gusten, pero la mayoría de estos números son trucados para no mostrar la realidad. Muchos países han condenado la acción de Rusia imponiendo sanciones severas económicas. El pueblo ruso se divide entre los que apoyan la invasión y quienes no, creando fuertes revueltas internas en el país, mientras que Estados Unidos por ahora se mantiene al margen sin intervención militar. ¿Cómo nos afecta eso? A la mañana del jueves, la bolsa amaneció con una caída de divisas, criptomonedas, bienes raíces y demás inversiones, y el petróleo subió bastante. Recordemos que en el caso de México, al ser un país petrolero, importamos más de lo que exportamos, por lo que al subir el costo del petróleo, sin mencionar el gas del cual también importamos del vecino de arriba, los precios de las gasolinas subirían. Al subir la gasolina, suben los precios de alimentos e insumos. Si a eso le sumamos la crisis de inflación causada por la pandemia, tenemos como resultado un desastre económico para muchas familias, principalmente para las de escasos recursos. Ajeno a eso, no hay más que decir, debido a que en el caso de México somos un país que antepone el diálogo antes que las armas, e inclusive el presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina que México se mantendrá neutral. Sí condena la acción de Rusia, pero no intervendrá. Esto debido a que no podemos y violaríamos los principios constitucionales en los que se fundó el país. Y tan solo para hacer memoria, en la Segunda Guerra Mundial México solo participó por presión de Estados Unidos y porque se hundieron barcos petroleros, pero hasta ahí. ¿Habrá guerra nuclear? Es poco probable, debido a que tanto China, Estados Unidos y Rusia lo saben. Si se lanzan armas de destrucción masiva, todo se acaba. Nadie gana, por lo que es poco probable que algo así suceda. Por eso, no es raro ver cómo Estados Unidos no ha tomado acciones tan radicales como lo había hecho anteriormente en otros conflictos, por lo que una guerra nuclear es, por decirlo menos, poco viable. Es todo lo que se tiene que saber, no hay más. La guerra siempre será parte del ser humano. Está en nuestro ADN, buscar conflicto. Ha pasado siempre y seguirá pasando mientras un humano siga en pie. Pero también somos capaces de convivir en paz y sentir el dolor de nuestros hermanos, y es lo que sentimos al ver imágenes de nuestros hermanos ucranianos huyendo de sus hogares, corriendo por sus vidas y tratando de proteger a sus familias, mientras las horribles sirenas de alerta suenan por todos lados. Ucranianos que viven en otros países, pidiendo desesperados información por sus familiares, que no pudieron escapar. El llanto y dolor de niños que no entienden por qué todos están aterrados. No sabemos cómo va a terminar todo esto, pero algo así es seguro. El mundo no volverá a ser igual para ellos ni para nosotros, porque sin importar la distancia, se puede respirar el miedo ante la incertidumbre de un rojo amanecer. No hay buenos ni malos, como dije anteriormente. Ni Rusia es tan malo como lo pintan, ni la OTAN es tan buena como nos quieren hacer ver. Sean cautelosos con la sobreinformación. Revisen las fuentes antes de compartir, pero sobre todo, no hagan especulaciones que solo causan miedo y caos sin sentido. Y no se dejen llevar.
por el amarillismo.